Hola, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Nuevamente, retomando esta hermosa labor. Desde aquí, desde Fusagasugá, saludándolos hoy con un día de mucha lluvia, mucho frío. Esperamos estén muy bien en sus hogares, con los suyos, rodeados de mucha fe, de mucha fuerza y de mucha esperanza. Hoy, pues bueno, con la motivación y con toda la fe de la llegada de un nuevo mes, el mes de julio, el cual esperamos también llegue cargado de muchas bendiciones para todos ustedes, para sus empresas, para sus negocios, para los trabajos que desempeñan y sobre todo para el interior de sus hogares. Buenas tardes para todos. Hoy me conecté un poquito tarde porque hice un cambio de logística, pero ya estamos aquí nuevamente ubicados, dándole inicio a este espacio. Entonces vamos a esperar un poco que se empiecen a conectar nuestros amigos, toda la gente que siempre nos acompaña en estos espacios de formación, que obviamente pues se han vuelto muy importantes y pues han tomado un auge grandioso en los escenarios académicos, en los escenarios terapéuticos y al interior de muchos hogares. Entonces, buenas tardes para todos. Vamos un momento a esperar que las personas empiecen a conectar. Retomamos nuevamente este horario a las 6, como lo hacíamos desde un principio, porque algunas personas me comentaban que a las 5:30 aún no llegaban a sus casas, que algunos ya han definitivamente retomado sus labores académicas, sus labores empresariales, entonces se les dificultaba mucho desde las 5:30 poderse conectar. Entonces vamos a esperar que se vayan conectando poco a poco. Aquí hubo lluvias, cortes de luz, hubo algunas fallas en el internet. Esperamos que pues podamos llevar esta transmisión a cabo de muy buena manera y que también ustedes puedan allá en sus hogares unirse a esta importante reunión que nos convoca hoy. Entonces les solicito a las personas que ya se están uniendo, bienvenidos, buenas tardes, acabamos de empezar. Por favor, compartir para que las demás personas sepan que ya estamos conectados con este en vivo. Buenas tardes, qué alegría verlos. Sí, el viernes no pude, la verdad es que he retomado varias actividades también, entonces cada día el tiempo se hace más corto, más reducido, pero bueno, aquí estamos, seguimos trabajando. Hola Dieguito, ¿cómo está? Señora Estela, bienvenidos. Bienvenida a usted, a toda su familia, a todas las personas que se conectan y bueno, que nos siguen ya hace más o menos 3 meses desde que iniciamos con este espacio y que bueno, ha tomado mucho auge y hemos ido creciendo. Recuerden que la semana pasada tratamos el tema del trastorno afectivo bipolar y nos fue muy bien. De verdad que es súper agradable para mí, interesante ver cómo las personas se edifican, crecen y aprenden con los espacios que estamos manejando. Hola, hola, que me veo muy seria. No, es que he tenido un día, ni les cuento, eso ha sido carreras para aquí, para allá, no queda mucho tiempo, o sea, cada vez, pues digamos que la vida se normaliza un poco, entonces empieza uno a tener ya muchas cosas que atender y eso hace que bueno, llegue uno ya a esta hora después de una serie de actividades, pues pero nada, súper motivada, contenta y bueno, la energía son ustedes. Gracias. Y bueno, de pronto me veo seria porque hoy me tocó vestido, entonces hoy estoy con pinta ejecutiva. Hola Yuri, hola Sorangi, hola a todos, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con los que estamos, que yo sé que en el transcurso de la transmisión se van uniendo más personas a este espacio. Hoy quise en atención a muchas familias que me han consultado y nos dicen, bueno, doctora o Lili, ¿cómo identificar desde el hogar y desde el interno de la familia si una persona está consumiendo drogas? A mí me parece que ese es un tema muy interesante, puesto que desde mi humilde opinión, todos nosotros deberíamos estar muy enfocados en aprender a detectar, abordar e intervenir el consumo de sustancias psicoactivas. Hoy por hoy, muchas personas atravesamos este flagelo o han atravesado este flagelo al interior de la familia, pero desafortunadamente no detectamos a tiempo o no se dan cuenta de estos signos y síntomas a tiempo y cuando venimos a intervenir, pues las personas ya están avanzadas en su consumo. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que hoy podamos conocer cuáles son los elementos que desde el hogar nos permiten identificar el consumo de sustancias psicoactivas. Es fundamental porque finalmente
Las primeras personas que identifican es la red de apoyo familiar. Ya parece que les llegó el mensaje a todos, ya se están conectando. Buenas tardes. Bienvenidos a todos, bienvenidos, gracias por acompañarme. Recuerden, lunes, miércoles y viernes les presento mis excusas. El viernes preciso me agendaron una reunión a las 6 de la tarde y no la pude cancelar, entonces no les pude atender, pero aquí estamos. Recuerden que yo estaré mientras ustedes lo permitan, porque el día que ya no se conecten no volveré por aquí, puesto que el objetivo es llegar a sus corazones y a sus vidas con un mensaje. Entonces vamos a mirar cuáles son esas características o esos síntomas que nos permiten identificar que la adicción ha llegado a casa. Hoy por hoy es una de las situaciones más difíciles, pues, puesto que es algo para el cual nunca nos preparamos como padres de familia o como educadores o como tíos o como hermanos, pues es muy difícil asumir que un ser querido, una persona a la que nosotros estimamos, amamos, queremos, pues se vea inmerso en el mundo de las adicciones. Pero desafortunadamente, pues uno no escoge realmente que eso llegue a la vida, es algo que llega y a veces llega por parte de nuestros hijos, por parte de nuestros sobrinos, de las personas que queremos. Entonces vamos a mirar cómo podemos nosotros identificar cuáles son esos aspectos que debemos tener en cuenta y a la vez qué hacer una vez los identifiquemos. Recuerden que la primera red de apoyo en un proceso de recuperación, en un proceso de rehabilitación, es la familia. La familia es la que finalmente conduce a la persona al cambio. La familia es la que genera esa red soporte que le permite a la persona reconocerse como una persona dependiente y reconocerse como una persona que necesita ayuda. La familia cumple un efecto espejo que para mí es fundamental, puesto que son ellos quienes de una u otra manera con sus conductas llevan a la persona a buscar la ayuda, a buscar el cambio o definitivamente a permanecer en la conducta de consumo. Entonces, fundamental que llegamos a visibilizar la importancia de la familia. La familia es fundamental en los procesos de identificación del consumo de sustancias psicoactivas. Me dicen por ahí que si pueden hacer preguntas, claro que sí, ponen las preguntitas y ahorita vamos contestando. Recuerden la dinámica, yo presento el tema, luego hacemos preguntas y demás, al final hacemos los saluditos. También si quieres ver este video, lo puedes ver luego en el canal de YouTube, Lili Contigo, y también suscribirse. Recuerden que ya tenemos 110 suscriptores, pero hay que seguir creciendo con eso. Bueno, entonces vamos a hablar de las primeras manifestaciones. Encontramos dentro de estas primeras manifestaciones son los cambios físicos o fisiológicos que la persona puede tener. Vamos a hablar hoy específicamente del consumo de sustancias psicoactivas, vamos a hablar hoy del consumo de alcohol y de lo que normalmente se llaman sustancias psicoactivas o drogas. En algún momento también voy a hacer un paralelo a cuáles son esos síntomas en las personas que son adictas, por ejemplo, a la ludopatía, que son adicciones no tóxicas, pero que también traen una manifestación que nos permiten identificarlas, como para que no nos vayamos a confundir. Cuando hablamos en un primer momento de los cambios en el aspecto físico, pues tenemos que empezar a mirar aspectos de deterioro en el aseo personal, tenemos que empezar a mirar cambios en su estructura física, sobre todo algunas de estas señales son la pérdida de peso, alteración en los estadios del sueño. Cuando digo pérdida de peso es que las personas, por ejemplo, cuando consumen bazuco, se tienden a adelgazar mucho, su cara tiende a ponérseles un poco alargadas, empiezan a hacer muchas muecas, lo mismo las personas consumidoras de cocaína hacen muchas muecas así con su cara y pareciera que fisiológicamente empiezan a tener una transformación en su postura corporal, en la forma como caminan, en la forma como dan el paso, empiezan a tener paso más acelerado, en la parte de control psicomotor, entonces muchas veces se vuelven un poco más toscos en la parte de la posición corporal, cómo se sientan, cómo caminan, en la ingesta de alimentos o aumentan, hay sustancias que definitivamente lo que generan es aumentar el apetito y les da mucha pero mucha hambre y hay otras que según su efecto lo que hacen es reducir la ingesta de alimentos. Entonces ese cambio fisiológico en la alimentación pues se nota en lo físico automáticamente. Otro de los síntomas es la ansiedad, es esa conducta ansiosa
desesperada, no me hallo, me siento mal, siento aquí corporalmente como que no me siento bien, no, la expresión que muchos de nuestros pacientes dicen es no me hallo, o sea, es como una sensación de no encontrarse, de no poder encontrar quietud. Dentro de estos cambios físicos, pues tenemos en el consumo, por ejemplo, de la marihuana, la dilatación de pupila, la forma, el color que toma el ojo. Es realmente una de las formas en que muchas mamás ya aprenden a conocer sus hijos y a través del ojo es que se dan cuenta la forma como se pone su pupila o la retina de su ojo. También tenemos algunas manifestaciones asociadas como a esa forma de reaccionar, como a estar asustados, como que siento que algo va a pasar, pero es desde lo fisiológico, ¿no? Porque eso también tiene algo de contenido psicológico. Empiezan desde la parte fisiológica también a tener problemas con regulación en torno a lo que es el sueño y esto es bien delicado porque por lo general las personas que consumen sustancias o que tienen algún tipo de adicción como la ludopatía o las sexopatías o todas estas adicciones no tóxicas pues empiezan a tener alteraciones en sus estadios de sueño. Entonces son personas que ya por lo regular se levantan muy tarde y se acuestan muy tarde. Entonces se acuestan a la 1, 2, 3 de la mañana y se están levantando a retomar actividades físicas. Estas actividades físicas por lo general empiezan, actividades diarias, perdón, empiezan a retomarlas ya sobre las 12 del día, 11, 2 de la tarde. Entonces miren ese cambio también en ese ritmo de vida, ¿no? Entonces al no dormir bien pues se tornan un poco más irritables y altamente también ansiosos. El color de la piel, la pigmentación de la piel, fisiológicamente se empiezan a ver como pálidos, pero no es un pálido de estoy pálido, de tengo glóbulos rojos bajos, sino es como una especie de un color papel, que es un color muy particular. La segregación de olores también es algo muy típico en las personas consumidoras. Por ejemplo, el Boxer, las personas que consumen Boxer empiezan a segregar el olor a Boxer y las personas que consumen anfetaminas o drogas sintéticas empiezan en la orina a eliminar ese olor. Entonces tú entras al baño y huele a químico, no sé, pero huele como a farmacia, huele como es específicamente por eso, ¿sí? Las personas que son consumidores empiezan a tener de cocaína, empiezan a tener, o perico, empiezan a tener sangrado nasal. Esto es en fruto a la cantidad de dosis que ingresan por su vía respiratoria o por su vía nasal hasta el punto que llegan a hacer ruptura de estos vasitos sanguíneos y automáticamente eso empieza a generarles una especie de sangrados. También encontramos quemaduras en las manos. Estas quemaduras son fruto precisamente del proceso pues, de armar su pipa, de raspar, de pelar su cuero, de las semillas, la quemadura en el momento pues, que está prendiendo su cigarrillo. En las personas que son, por ejemplo, consumidoras de cocaína, de heroína, perdón, empezamos a encontrar las huellas, las marcas de las agujas y los chuzones, pues que son fruto de su consumo inyectado. Encontramos también algunas características en las personas alcohólicas y es esa sudoración, es una sudoración continua que viene también asociada como un descontrol motor. El cuerpo pareciera que todo el tiempo está como en un estado de alerta e inquietud y estoy hablando precisamente aún ya suspendiendo el consumo. Entonces, automáticamente, pues ustedes saben que el consumo de sustancias psicoactivas viene acompañado de alteraciones físicas y psicológicas, pero esas señales la familia las puede detectar. No es normal que su hijo empiece a no dormir bien, no es normal que su hijo empiece a perder peso sin explicación, a pesar de que comen, porque ellos tienen un momento en que cuando se les pasa el efecto de la sustancia, viene el efecto rebote, entonces empiezan a comer demasiado. Por lo general, como ellos invierten más tiempo, algunos en consumir que en su vida funcional, entonces pues obviamente cuando tienen la comida también quieren comer en gran cantidad. En esta parte física, pues es una de las señales más visibles, ¿sí?
Y es exactamente esa pérdida de color, pérdida de ritmo de su sueño, pérdida de la ingesta de alimentos, delgadez que ya empieza a ser preocupante, porque una cosa es que tu hijo o tu hija o tu familiar sea una persona delgada, pero que de repente empiece a bajar y a bajar de peso y sí, sin explicación manifiesta alguna. Entonces, la familia tiene que aprender a detectar estos cambios, porque desafortunadamente la familia muchas veces se hace la ciega, ¿cierto? No es conmigo, no veo, no le pasa nada a mi hijo y cuando despierta pues ya está el problema de la alteración del sueño, está el problema de una ansiedad crónica, está el problema en algunos de ellos, por ejemplo en los alcohólicos ya tienen un cuadro de cirrosis crónica, donde ya definitivamente el alcohol les ha dañado totalmente esa parte de su sistema hepático y entonces ya están enfermos y a veces venimos a buscar la ayuda cuando ya la afectación y el daño físico y psicológico está hecho. Entonces, la invitación a la que la IPS Fundación Caminando quiere hacer con estos espacios es a que despertemos a tiempo y activemos las alarmas y las alertas. Y por pequeñas que parezcan las señales, es mejor consultar y buscar ayuda a tiempo. De hecho, les quería contar, bienvenidas a las doctoras y a todos los que se han unido, que estamos trabajando en la implementación de una nueva línea de intervención terapéutica donde podamos tener un paquete de prevención y de psicoeducación a la familia, donde les enseñemos a la familia cómo detectar, cómo abordar y cómo intervenir el consumo de sustancias psicoactivas. Porque desafortunadamente cuando tú te das cuenta del problema o cuando la adicción aparece en tu casa, pues no tienes un psicólogo ahí a la mano que te diga qué tienes que hacer. Entonces las familias deberían prepararse como cuando nos preparamos para la atención de desastres o para la evacuación en caso de un sismo o para un conato de incendio, ¿sí? Entonces queremos generar una cultura de formación, de redes de apoyo de familias que sepan cómo actuar y qué hacer en caso de encontrar un caso obviamente pues de consumo, que es algo que es muy difícil, como les decía, para lo que muy pocos nos preparamos. La verdad, la mayoría de personas hacen como caso omiso a lo que es el problema y pues cuando venimos a darnos cuenta, muchas veces el problema ya está en una fase crónica, en una fase donde la rehabilitación puede llegar, pero se hace aún más compleja. Tenemos también el segundo momento, es aprender a identificar los cambios en el estado de ánimo. Evidentemente, las personas tienen una alteración automática en el manejo de sus emociones, tienen descontrol de impulsos, se tornan mayormente irritados, son personas que empiezan ya a presentar algunos cuadros de depresión que no eran frecuentes. A menudo, pues estas personas empiezan a cambiar ese comportamiento que veíamos como normal y empiezan a tener síntomas ya de pérdida de voluntad. ¿En qué empiezan a tener esa pérdida de voluntad? En el tiempo empiezan a tener una pérdida de voluntad en la selección de sus amistades, se tornan altamente ansiosos, tienen descontrol de impulsos. Esa es una de las mayores características de la conducta adictiva. Recuerden que el consumo de sustancias psicoactivas también viene asociado a la obsesión y a la compulsión. Entonces, se vuelven con la habilidad emocional. Entonces, ¿qué es la labilidad? Esa persona que de repente puede estar muy tranquila y luego la ves muy triste y así, pero eso es fruto del consumo. Que tú dices, pero ven, ¿y por qué yo lo vi bien esta mañana y ahora está mal? Pues precisamente porque la ansiedad lo lleva a generar esos sentimientos, ¿sí? Obviamente, al tener esos cambios en su estado de ánimo, pues nosotros como familia nos tenemos que dar cuenta. Y eso pasa tanto en las personas que están en consumo que nunca han hecho un tratamiento, como en aquellas que ya lo hicieron y están en fase de recaída. También empiezan a tener esas manifestaciones. Entonces su estado de ánimo, su personalidad, su carácter empieza a tener una transformación. Pasan de ser personas quizás calmadas a ponerse muy irritados, tienen aislamiento social, tendencia a la depresión, se vuelven altamente manipuladores, altamente disociadores, son personas con esa capacidad de generar todos unos entornos familiares tóxicos, pasan en algunos momentos en posición de victimarios, en otros momentos de víctimas y empiezan a jugar con la familia, con los roles de la familia, con la familia en sí, hasta lograr pues avanzar en su consumo.
Entonces esa posición nosotros como familia tenemos que entender que no es normal que de repente mi hijo se aísle, de repente mi hijo se deprima, de repente mi hijo esté irritado, ya no le gusta que yo le hable, ya no le gusta que yo lo abrace, ya no quiere compartir con nosotros. Es raro, o sea, uno tiene que aprender a entender que las cosas cuando empiezan a pasar, yo pienso que una de las enfermedades que da más señales es la adicción. O sea, es que la adicción se manifiesta en todas las áreas de ajuste del ser humano, afecta todas sus áreas de ajuste. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? ¿Será que no nos damos cuenta o será que de pronto no conocemos del tema o quizás nos queremos hacer los de la vista gorda para no asumir lo que nos ha llegado a la casa? Entonces, hoy yo los estoy invitando a un despertar. Este despertar le puede servir a usted, le puede servir a un conocido, le puede servir para hoy, para mañana, para la vida, para su trabajo, para que entre todos hagamos y construyamos esa red de apoyo que necesita tanto la sociedad, porque yo soy de las que pienso que si las familias acudieran a rehabilitación cuando sus hijos hasta ahora están empezando, quizás muchas historias hoy fueran diferentes, ¿no? Muchas historias hoy fueran un poco más consolidadas, la recuperación fuera más posible. Entonces, es fundamental que entendamos el por qué tenemos que saber de este tema. Entonces, para las personas que están llegando, bienvenidos, buenas tardes. Ya hemos dado dos aspectos. El primero son los cambios físicos como características para tratar el consumo de sustancias psicoactivas y el segundo, los cambios en su estado de ánimo. Bien. Vamos a ver el tercero. Entonces, en este punto encontramos los cambios en el desempeño laboral y escolar. Tenemos que entender que las adicciones suelen conllevar a generar en la persona una mayor distracción y un bajo rendimiento, tanto académico como laboral. Obviamente, pues este rendimiento académico baja, la concentración, la atención, la habilidad de participación, el desempeño escolar es notorio, entonces los chicos empiezan a perder materias, empiezan a desertar, a no cumplir, a mostrar apatía de pronto por el estudio. En la universidad es evidente que empiezan a perder semestres, en la universidad es evidente que no van a estudiar, en la universidad es evidente que empiezan a relacionarse también con círculos y entornos sociales tóxicos. Dentro de estos cambios en su desempeño laboral, pues por lo general son personas, por ejemplo, en el caso del alcoholismo, que como toman el fin de semana, por lo general tienen muchas excusas o muchas incapacidades laborales los días lunes o los martes después de que es festivo, porque se han alicorado, han amanecido súper enfermos, algunos intoxicados, algunos en depresión, entonces se incapacitan. Recuerden que el alcohol es una de los aspectos que genera mayores tasas de incapacidad laboral. Encontramos también que la persona puede llegar a cometer pues incluso en su trabajo delitos porque necesita también ir avanzando en el sustento de su adicción. Recuerden que toda adicción requiere de inversión o de tiempo o de emociones o de dinero. Entonces pues hay adicciones que generan gastos e inversiones altísimas, ¿no? Como la ludopatía o las sustancias psicoactivas. Entonces vemos también un cambio en ese desempeño laboral, en ese desempeño académico y lo tenemos que notar. Venga, pero si el muchacho o la niña era súper juiciosa en la universidad hasta segundo semestre iba muy bien, pero ¿qué pasó en tercer semestre? Que ya no iba, que ya empezó a perder materias o que ya no volvió a estudiar. Entonces nosotros como familia somos los llamados a hacer esa función de espejo para que el muchacho refleje y se mire aquí, nosotros le podamos hacer eco en esas cosas que ya está empezando a perder y que están empezando a deteriorar su normal desempeño. Entonces, esa es nuestra función como sociedad, como familia y como profesionales del área de la salud. Encontramos también dentro de estas manifestaciones y dentro de los cambios que las personas pues, que están desarrollando dependencias también tienen cambios en las relaciones familiares y en las relaciones sociales. Obviamente, con un mayor de aislamiento o cambio de amistades. ¿Cómo serían estos cambios en las relaciones familiares? Resulta que las personas en consumo evitan a toda costa tener que estar en el entorno familiar, porque en ese entorno se sienten evaluados, juzgados y diagnosticados. Entonces ya no quieren estar donde están las tías, ya no quieren ir a visitar a la abuela, o si van solos de pronto para manipular a la abuelita, pero no quieren ir con la mamá, no quieren ir con el papá para que no se ponga en evidencia su deterioro físico, su deterioro psicológico y su deterioro académico laboral.
Entonces, siempre empiezan a aislarse de los eventos familiares, empiezan a tener cambios de sus círculos sociales o de sus redes de pares. Entonces ya no se relacionan con los mismos niños con los que se relacionaron siempre, sino que ya empiezan a tener amistades un poco mayores, de dudosa procedencia, de dudosa imagen, empiezan a frecuentar obviamente pues sitios asociados también al tema de consumo. Por lo general hoy por hoy vemos niñas, por ejemplo, nos pasa mucho en la institución que llegan niñas de 16, 18 años que estaban siendo gobernadas o manejadas por niñas de 25, 27 años y que las llevan a las rumbas y las llevan a que cumplan funciones de prepago o de prostitución. Entonces empiezan a tener una serie de cambios en esas relaciones interpersonales que vienen también con un objetivo y es buscar la aceptación, la aprobación y la vinculación a un entorno adictivo. Recuerden que estos entornos adictivos tienen unas estructuras muy bien marcadas que hacen que entrar a ellos no sea fácil. Entonces usted tiene que actuar de cierta manera, pensar de cierta manera, comportarse de cierta manera para ser aceptado, bien recibido o admitido en ciertos grupos de entornos tóxicos. Entonces los chicos empiezan a tener esos cambios en esa forma de relacionarse para ganar una aceptación y una aprobación en los demás. Entonces empiezan a frecuentar sitios que no les convienen, personas que no les convienen. Obviamente, pues eso también viene asociado a evasión de su hogar, a pérdida de objetos en la casa, que llegan y viven todo el tiempo perfumados, que viven quemando incienso en la casa, que tienen un tubito donde expulsan de pronto el vapor de la marihuana para que la mamá no se dé cuenta, empiezan a usar excusas como voy a ir a pasear el perro y resulta que el chico no está paseando el perro, sino que usa el perro como pretexto para irse a consumir drogas, que voy a ir a jugar fútbol y entonces ya usted ve y llega y los guayos limpios, la camiseta limpia y él no iba a jugar fútbol, sino que definitivamente usaba eso como pretexto para consumir. Muchos de ellos también usan el deporte o el ir a practicar en ciertos sitios públicos, supuestamente pesas y hacer barras, pero solamente están en esos entornos es porque ahí se genera el consumo. Entonces, este tipo de manifestaciones de conducta, de carácter, de personalidad, de cambios sociales son las señales en las que nosotros tenemos que estar alertas. Y uno empieza muchas veces cuando hace los procesos de admisión y pues yo acompaño muchos esos procesos vía personal y telefónica y veo uno con sorpresa cómo las familias o no saben o se hacen los ciegos o no sé qué pasa, pero es que es evidente. Entonces, cuando uno empieza a hacer la pregunta diagnóstica de ingreso a la familia, nos damos cuenta que todo era manifiesto y que, hello, no nos dábamos cuenta, no nos queríamos dar cuenta. Y eso lo único que hace es complejizar el problema, porque al no detectarlo, pues la ayuda se va a tardar más y mientras tanto, la adicción va creciendo. También tenemos que hablar de esos entornos sociales del alcohólico o del ludópata, pues el ludópata será el casino, el alcohólico pues serán los bares, las discotecas o las galleras o las zonas de caballos o esos partidos de fútbol, ¿sí? De acuerdo a donde se dé el consumo, pues asimismo también la persona empieza a frecuentar. Por ejemplo, las personas que consumen drogas sintéticas sobre todo buscan entornos de rumbas electrónicas, privados, fincas, apartados, reservados en las casas. Ahorita en tiempo de cuarentena hemos visto cómo ha aumentado el número de fiestas clandestinas al interior de las casas, ¿sí? Los tales privados que llaman y pues son lugares donde pasa de todo. Hay sexo desaforado, consumo de drogas obviamente desaforado, prostitución, abuso de menores, tráfico de drogas. O sea, es que en el mundo, y cada vez es mucho más tóxico y más enfermo el mundo de las adicciones. O sea, las personas se van metiendo en esto y cuando te vienes a dar cuenta, pues han caído en delitos, han caído en redes de narcotráfico, de microtráfico, están ya con porte de armas, están ya en delitos, en hurtos, o sea, es una bolita de nieve que empieza muy pequeñita, pero cuando te das cuenta se ha vuelto una avalancha, o sea, es como la montaña que se derriba y empieza a hacer que la persona pierda de por sí hasta el sentido de su vida, llegando al punto de abandonar su familia, sus sueños y todo lo que le motivaba. Bien, tenemos también en quinto lugar los cambios en sus pertenencias o en los hábitos de consumo.
empiezan las personas a aparecer con dinero sin excusas lógicas o a desaparecérseles sus cosas sin explicación alguna. Empiezan a aparecer cosas propias del ritual de consumo en la casa, en los bolsos. Entonces encontramos ya la máquina que es una máquina que gira de pasta, que esa máquina es para sacarle la pepa, por ejemplo, a la marihuana. Empezamos a encontrar los cigarrillos o las turbinas, que son unos tubitos que se les da resorte y es donde ellos tacan su marihuana o su creepy y consumen. Empezamos a encontrar los esferos sin tapa, porque con las tapas pues muchas veces las usan también para armar sus pipas, las tapas de gaseosa. Empezamos a ver pérdidas de productos, por ejemplo, como las manzanas. Recuerden que las manzanas y la pera también las tacan y consumen el bazuco. Empezamos a encontrar que en la casa las hojas de la Biblia se empezaron a desaparecer. Recuerden que la Biblia, pues las hojas de la Biblia las usan para armar los tabacos de marihuana. Se empieza a aparecer dentro de los rituales de consumo. Vemos la presencia de gotas para los ojos, y cada chico échese y échese gota. Dicen, pero ¿qué tiene? Que una alergia, que los ojos rojos. No, esto es pura manifestación de consumo. El tema pues de las hojas, el tema de las bolsitas, el tema de los tarritos, de los treats, por ejemplo, que son una especie de laminita que viene con colores. Entonces tú empiezas a encontrar eso. Y la mayoría de mamás encuentran droga. Ya hoy por hoy todos sabemos qué es la droga, y si no sabes, pues ahí lo estás aprendiendo. Pero los muchachos usan expresiones, o los adictos usan expresiones como: no es mía, la estoy guardando, esto no es mío, yo no consumo, es que me la dieron a guardar. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted cree que un adicto o una persona consumidora va a poner a otro adicto a que le guarde droga? No lo creo, ¿cierto? Entonces las mamás muchas veces se creen ese cuento, la familia se cree ese cuento, las esposas. No, es que yo le encontré unas bolsas de marihuana, pero dijo que era que las estaba guardando. Eso no tiene ningún tipo de presentación, eso es totalmente falso, ¿sí? Entonces empiezan a hacer eso, a cambiar sus pertenencias, a cambiar su celular, a cambiar sus tenis, a negociar su cédula. Se me perdió la cédula, se me perdieron los tenis, me robaron. En el colegio empiezan a cambiar la chaqueta del colegio, los libros. En el trabajo empiezan a hacer también cambios, pues, a vender sus cosas con tal de conseguir para su consumo, hacer transacciones de sus tarjetas de crédito, de sus cuentas de ahorros, y así empiezan como algo que aparentemente es muy pequeño, pero a través del tiempo pues nos damos cuenta que eran unos síntomas que teníamos ahí a la mano y que muchas veces no nos dábamos cuenta. Muy bien. Gracias a todos por sus comentarios. Ahorita les voy a contestar sus preguntas. Hola Sergio, hola don Humberto, hola Camilo, Michael, todos. Buenas tardes, buenas tardes. Por favor, compartan. Recuerden en este momento ahí compartir para que otras personas sepan que ya estamos aquí en el en vivo. Muy bien. Vamos ahora con los cambios en su rutina diaria. Estos cambios tienen que ver precisamente con abandonar la práctica de deporte. Tiene que ver con abandonar las cosas sanas o normales que hacía, como salir y compartir con su novia, como ir a visitar a la abuela, como ir a practicar un deporte, y ya empiezan a invertir más tiempo para estar definitivamente en entornos sociales como los parques, los billares, andar en moto, salir con amigas pues que no conocemos. Entonces empiezan definitivamente a cambiar su rutina diaria. Entonces ese cambio de rutina, ese cambio de hábitos, empiezan ya definitivamente a llegar tarde, y muchos a no llegar, porque no es simplemente que la persona dependiente de las sustancias psicoactivas consume, sino que empieza a invertir mayor tiempo en su consumo. Entonces no llega, o llega a los 2 días, o llega totalmente ebrio o totalmente sobrio, porque hay algunas drogas que hacen que las personas lleguen sobrias, pero deteriorados. Invierten mucho tiempo en la rumba, invierten mucho tiempo en la farra, invierten mucho tiempo como en ese ámbito, ¿no? En ese ámbito, y empezamos a perder el normal curso de la vida. Entonces aislamos esos amigos sanos, esos niños de barrio, esos amiguitos de siempre, los primos, los amigos de infancia, se empiezan a abandonar para invertirle más tiempo
a todo lo que me represente la posibilidad de consumo. Miremos todo lo que hemos hablado, o sea, es que yo siento, familia, con el respeto de ustedes les digo, la adicción da señales, tanto las adicciones tóxicas como las no tóxicas. Hablemos ahora del dependiente emocional, la persona que tiene una dependencia afectiva a una relación tóxica. Es lo mismo. O empieza a no comer, la lipotusa que llama uno, cuando se le acaba la relación no come, o empieza a comer mucho y desarrolla una obesidad, si hablamos de lo físico. O a autoagredirse o a nadie me quiere. En lo emocional, la persona dependiente afectiva empieza en depresión, en crisis, en agresividad, en irritabilidad, celos obsesivos, pensamientos de baja autoestima, pensamientos de minusvalía, entonces todo el tiempo empieza emocionalmente a sentirse mal. Si miramos en lo laboral, entonces llora en el trabajo, llora en la universidad, que me dejó, que mire, que me siento mal, que yo lo amaba. Empiezan a haber eventos de agresión física entre la pareja, empieza a haber cambios en las relaciones familiares también, en sus relaciones sociales, porque ya invierte más tiempo para estar de pronto persiguiendo su relación tóxica o su pareja tóxica. Y miremos cómo también empieza a tener esos cambios que son manifiestos en todas las adicciones, o sea, todas las dependencias tienen unos cambios que son palpables y que tú no necesitas ser psicólogo, ni psicóloga, ni terapeuta, ni psiquiatra, ni trabajador social para identificarlos. Pero sociedad que muchas veces no queremos ver, yo lo quiero ver así, porque yo siento que la información hoy por hoy está a todo dar. Esto que yo estoy haciendo no es nuevo, eso lo puedes encontrar, qué sé yo, en cualquier video, en cualquier en monografía.com, bueno, qué sé yo. Pero yo les estoy hablando específicamente es de la vivencia, de cómo el no detectar, el no encontrar y el no ver estos síntomas a tiempo, lo único que hacen es desencadenar que la adicción crezca y que muchas veces intervenirla no sea simplemente ya intervenir el consumo, sino que ya estamos hablando también de patologías de tipo psiquiátrico, de patologías de trastornos de personalidad y demás. Hoy por hoy ve uno con gran preocupación el miedo que hay de la familia al enfrentar la conducta adictiva. La familia se torna altamente permisiva, la familia evade el confrontar el adicto, la familia evade ayudar al adicto. La mayoría de familias caen en eso. Y tú dirás, no, pero es que es muy duro. Yo no sé qué será más duro, si ayudarlo y motivarlo y llevarlo a una rehabilitación o a un proceso, bien sea ambulatorio, interno, presencial, por Skype, bueno, no sé qué clase de proceso requiera la persona, o qué será más duro, quedarse usted en la casa viendo cómo esa persona se consume en un vicio y tú no puedes hacer nada o no quieres hacer nada. Entonces miremos cómo nosotros también somos fundamentales en ese proceso de identificación de la conducta adictiva. También empezamos a darnos cuenta que tienen problemas de salud, entonces ya empiezan a tener problemas de memoria, de aprendizaje. ¿Por qué problemas de memoria? Entonces ya empiezan a olvidar las cosas muy rápido, no logran tener concentración, se les dificulta la atención, se les dificulta terminar cosas, por lo general tienden a empezar muchas cosas y a terminar muy pocas. Su personalidad tiende a ser una personalidad que divaga, muy soñadores, muy que proyectan, que prometen, que hablan, pero si tú miras, no respaldan su discurso con su conducta. Esa es una gran manifestación de los dependientes o las personas dependientes, indistinto a su edad. Porque yo le puedo decir que la conducta de la persona consumidora de drogas de 17 años es casi igual que la persona consumidora que tiene 45. O sea, acá no miramos que si es que se porta más mal el adolescente adicto o se porta más mal el adulto adicto. No, realmente tienen manifestaciones muy similares porque finalmente la enfermedad es la misma y se manifiesta de la misma manera. La hipertensión será subida de presión, dolor de cabeza, ponerse rojo, son los mismos síntomas. Entonces, no podemos distinguir en que si será más grave la conducta del adolescente o será más grave la conducta del adulto. Lo que pasa es que también pues incide mucho la edad, ¿no? Habrán quienes tengan un poco más de madurez y no hagan tantas cosas complejas, pero habrán quienes sí. Entonces, estos problemas de salud tienen que ver también con problemas respiratorios, problemas estomacales, los problemas de ansiedad, alteración
en los nervios o el trastorno del sistema nervioso que se llama onicofagia, que es este tema de comerse las uñas. Ese es un trastorno de ansiedad. Entonces se comen las uñas, entonces se comen el esfero, los cueritos, desesperados, ansiedad generalizada, o sea, son unas manifestaciones de salud. Y cómo no hablar pues de la presencia de síntomas psicóticos, episodios de delirio, de alucinación. En estos días me llamaba alguien de X ciudad y me decía, mi hijo está hablando que es Dios y nos dice que nosotros tenemos que entregarle la casa porque es un mandato de Dios y que él la va a quemar porque Dios se lo pidió. Es un chico en un cuadro psicótico. Mamá, ¿y qué consume? No, pues llevaba 15 días consumiendo ácidos, LSD y hongos en una rumba electrónica. Pues obvio, el chico está en un cuadro alucinatorio, que es un cuadro residual por consumo de psicotrópicos que lo está llevando automáticamente a generar esos delirios y alucinaciones, que no sabemos si puede llegar a ser una patología mental de base o definitivamente es fruto del consumo. Pero la mamá decía, estoy desesperada, no sé qué hacer, entonces bueno, se le brinda la asistencia y 2 días después me llama y dice, no, ya se le pasó, ya está bien. Pues yo no sé si eso sea tan así, ¿no? Como pensar yo que una persona aquí convulsione y mañana ya como no está convulsionando, yo puedo dormir tranquila. La familia hace eso con la adicción. Mira, todo el mundo, todos le corren a un infarto, le corren a la diabetes, le corremos a la hipertensión, le corremos a un accidente cerebrovascular, a un accidente de tránsito, pero no se le corre a la adicción. Es una enfermedad y como enfermedad necesita ser tratada. Muchas veces buscamos la atención por urgencias, por un dolor en el corazón, buscamos la atención en urgencias por una subida de presión, buscamos por una baja de glóbulos, pero es muy raro que la gente busque la ayuda cuando empieza a ver los síntomas de la adicción. La mayoría nos creemos o pensamos que con nuestro amor, que cambiándolos de barrio, que cambiándolos de colegio, que cambiándolos de esposa, que cambiándolos de ciudad, que cambiándolos de empleo, el adicto puede dejar la adicción. Entendamos que esto no se trata ni de mamá, ni de papá, ni de barrio, ni de empleo, ni de pareja, ni de motivación individual. Realmente es un problema. Es un problema, es una enfermedad. Él está padeciendo una enfermedad y necesita ser ayudado. Pero la ayuda no es el carro que le vas a regalar. La ayuda no es cambiarlo de universidad. La ayuda no es pagarle una especialización. La ayuda no es sacarlo del país. Él tiene un problema y el problema es portátil. Su enfermedad es portátil. Donde él vaya, irá su enfermedad. Entonces, la invitación hoy por hoy es aprender a detectar el consumo de sustancias psicoactivas. Y es a no tenerle miedo a confrontar la enfermedad adictiva. La enfermedad adictiva necesita ser confrontada, no el adicto, porque es que nosotros no vemos al adicto, nosotros vemos a la persona que hay detrás del adicto. Es una enfermedad y necesita ayuda. Que no quiero, papi, pues esto ya no se trata de si quieres o no, porque si nos ponemos a si quiero o no quiero, pues aquí nos vamos a quedar toda la vida, porque finalmente el adicto nunca va a querer. El adicto siempre tiene 1000 excusas para no internarse y 1000 motivos para drogarse. Esa es la realidad triste. Entonces no se trata si quiere o no quiere. Es que estás enfermo y vamos a buscarte ayuda. Yo no sé si usted a una persona que se infartó le pregunta que si se quiere hospitalizar. No corra porque es que es tu vida la que está en peligro. Y cuando hablamos de las adicciones estamos hablando que la vida está en peligro. Es que es la vida misma la que está en peligro. ¿Cuántas personas hoy han muerto? Mire, hace menos de un mes escuchamos un caso en Pitalito de un chico que se suicidó de 19 años y se suicidó bajo el estado del consumo de sustancias psicoactivas. Le entró una crisis, le entró un episodio de alucinación y sí, sus voces le decían mátate, mátate y se mató. Era algo que se ha podido evitar. Hay muchas cosas que de la adicción se pueden evitar. Se pueden evitar, que tú y yo podemos evitar. Entonces, miremos eso. Quiero hablarles de la enfermedad como tal. Ya me quedan 3 minutos para empezar a contestar preguntas. Miren, la enfermedad de la adicción es la única enfermedad que la persona va y compra. Porque usted va y compra su vicio sabiendo que le hace daño. Es la única. Porque usted finalmente, el azúcar sabe que le hace daño, pero no sabe en cuántas dosis le irá a hacer daño.
La sal, usted sabe que le va a hacer daño, pero no sabe, y de hecho hay mucha gente que ha comido azúcar y sal y no le hace daño. Pero en la adicción sí, todo el que consuma le va a hacer, evidentemente lo va a enfermar y lo va a volver dependiente en algún momento. Es la única enfermedad donde el paciente se da de alta. Entonces él mismo dice que ya está bien, que me siento curado y que me voy. Y dice que la fundación o la IPS o la institución o el centro, la clínica donde lo tenían, es muy bueno y que él en un mes ya entendió todo. Pero lo peor no es solo eso, que él se dé de alta y se crea ya curado, sino que adicionalmente a eso cuenta con una familia que le cree. ¿Cómo les parece a ustedes eso? ¿Quiénes son? Sus codependientes. Es la única enfermedad donde él no se enferma solo. La adicción es la única enfermedad que enferma a la familia. Porque si usted es una persona diabética, pues el diabético se enferma solo. Pero yo no veo a nadie sufriendo por el diabético. Se lleva, se le da tratamiento, se le pone su insulina. Obvio, a uno le duele, pobrecito, la insulina. Pero con el adicto se enferma la familia, se enferman todos. Miren eso. Él se da de alta y yo no sé si una persona en medio de una cirugía de corazón abierto le puede decir al cirujano, doctor, deje ahí que ya me siento bien y me voy, ¿sí? Imagínense qué tan compleja es esta enfermedad, que es la única enfermedad donde el paciente se da de alta y se cree que tiene la cura para su propia enfermedad. Es la única enfermedad donde todos los que rodean al adicto se creen terapeutas y quieren tener soluciones mágicas. Entonces yo lo ayudo, yo lo cambio de ciudad, yo lo llevo aquí, yo lo llevo allá, yo lo acompaño. Eso no pasa con ninguna otra enfermedad. Eso solo se ve en las adicciones. Es la enfermedad más costosa. Es costosa porque el costo de ser adicto es muy alto, el precio que se paga es un precio inmenso porque mire, por más que la persona cambie, siempre tendrá el estigma de ser adicto. Y ese estigma lo genera la familia, lo genera la sociedad y muchas veces se lo genera él mismo. En ningún lado se lo estigmatizan por tener cáncer, ni siquiera por tener SIDA, no lo estigmatizan por tener diabetes, no, pero por ser adicto sí. Es una enfermedad costosa porque cuesta, se entrega la vida. No solo cuesta el dinero que se pierde en el consumo, que es más que el que se gasta en la rehabilitación. Eso es otra cosa. Es una enfermedad donde es más costosa la enfermedad que la cura. ¿Por qué? Porque la cura, si se hace bien una sola vez, es económica, no es costoso comparado con todo lo que se gasta en el consumo. No solo de dinero, sino todo lo que las familias hacen y dejan de hacer. ¿Cuántos semestres de universidad? ¿Cuántos colegios? ¿Cuánta ropa le han comprado? ¿Cuántos viajes le han pagado? ¿Cuántos celulares le han cambiado? ¿Cuántas cosas le han dado con tal de que ese muchacho o esa niña abandone las drogas? Muchísimo. Si usted hace cuentas en dinero es demasiado. Es una enfermedad crónica y terminal. Es una enfermedad que no tiene cura y yo quiero que eso lo tengamos muy claro. Es una enfermedad controlable, se puede vivir con ella, pero solamente si se hace conciencia consciente de la dimensión del problema que yo tengo y que mi familiar tiene. Porque recuerde que no es un problema solo de él, lo tenemos los dos. Es una enfermedad donde si la persona decide recuperarse, se recupera. Es una enfermedad donde lo más importante es la voluntad del paciente, pero esta voluntad del paciente viene asociada a que la familia definitivamente tiene que sacarlo de la zona de confort. Porque si la persona consumidora no se saca de la zona de confort, al alcohólico, no se saca de la zona de confort, seguirá siendo adicto de por vida. Recuerden el lema, adicto con comida y dormida, adicto para toda la vida. Entendamos que esta es una enfermedad, para mi concepto, a la cual se le gana la batalla el día que la persona se muere. Mientras esté vivo, tiene que vivir su solo por hoy, solo sus 24 horas y darse cuenta que el mañana es incierto y que lo más lindo que tiene es su presente. Es una enfermedad que carcome la familia. Mientras el cáncer la une, la adicción la desintegra. En el cáncer todos giran en torno al enfermo, en la adicción todos se quieren apartar y huir del enfermo. Por lo general siempre se queda solo uno, que es el codependiente mayor. Ese rol por lo general lo cumple mamá, papá, alguna tía o abuela. Por lo general son las mujeres las que más se quedan en ese rol. Raras veces son los hombres. Es una enfermedad que donde la persona quiera salir, sale. Sí se puede, pero necesita suficiente madurez, suficiente voluntad y suficiente conciencia. Es una enfermedad que requiere un monitoreo continuo.
A la persona consumidora hay que estarla acompañando, el proceso no termina. Hay que estar continuamente buscando redes de apoyo, grupos de narcóticos anónimos, las redes de apoyo institucionales, grupos cristianos, grupos católicos. La persona tiene que entender por qué, porque es una enfermedad del alma, es una enfermedad de la psique, es una enfermedad del espíritu. Y como enfermedad, pues también tiene tendencia a la recaída. Como todas las enfermedades tienen tendencia a la recaída, entonces la persona que ha vivido un proceso de rehabilitación tiene que saber que se tiene que cuidar. Y el que se siente firme, dice la palabra de Dios, que cuide que no caiga. Es una enfermedad que tiene que pagarse un precio muy alto, tanto el precio de la enfermedad como el precio de la recuperación. Y el precio también lo paga la familia, porque es que no solamente debe cambiar la persona que consume, sino también debe cambiarse el entorno familiar tóxico. Y si tú conoces o tienes a alguien en rehabilitación o quieres ayudar a alguien, también empieza primero preguntándote qué necesitas cambiar tú. Porque si tú sigues siendo la persona que facilita el consumo, que sigue dando dinero sin preguntar por qué y para qué, que sigue pagando semestres sin mirar consecuencias de que tu hijo no estudie, que sigues teniéndolo en la casa comiendo y durmiendo, ya tiene 35 años, no produce, no genera nada y adicionalmente le mantienes la esposa y los hijos. Si eres la persona que sigue siendo el proveedor del adicto, pues déjame decirle que tú estás siendo el partícipe de la muerte del ser amado o de esa persona que tú tanto dices que amas. ¿Bien? Entonces, esa es la enfermedad. Quería hablarles de eso. Realmente no tenía un discurso muy elaborado y les estoy hablando desde la experiencia, desde el corazón, desde lo que sé, desde lo que me ha enseñado la mejor academia de la vida, que es la comunidad terapéutica, porque nunca la universidad me podrá enseñar casi ni igual ni similar a lo que me ha enseñado la construcción de ser, vivir y convivir por más de 20 años con personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Entonces la invitación es esa, es a entender. Y bueno, voy aquí a contestar sus preguntas. Bueno, ¿qué hacer si ya me di cuenta que tengo un problema en casa? Buscar ayuda. Busque ayuda, ayuda idónea. Centros especializados, psicólogos especialistas en adicciones, especialistas en psicología clínica. ¿Y por qué les hablo de especialistas? Porque cualquier psicólogo no puede tratar una adicción. O, por ejemplo, tú puedes llevar a la persona que tiene un problema de corazón al pediatra, no, tienes que llevarlo al cardiólogo. La persona consumidora hay que llevarla a sitios especializados en adicción. Hacer los tratamientos, iniciarlos, cumplirlos, terminarlos y sobre todo, haga caso. Si usted busca ayuda, déjese ayudar. Hay personas que llegan a rehabilitación y no se dejan ayudar. Hay mamás que no dejan que uno ayude. Hay papás que prefieren sacar a sus hijos. Están tan tóxicos que no dejan que el tratamiento fluya. Hay gente que nos ha dicho que en 8 días ya lo ven cambiado. Yo no sé cómo funciona eso. Si una persona puede abandonar su consumo con 8 días de comunidad terapéutica, la verdad no sé. Pero definitivamente hay que buscar la ayuda especializada y déjate ayudar y sigue las instrucciones. Si quieres cambiar, dejar de sufrir, déjate ayudar. Y si no, pues sigue con el problema y no te quejes, porque uno escoge si se condena a esa vida con su adicto o si da un paso afuera y deja que él solo la viva y asuma las consecuencias de su decisión. Esa realidad solo la escoge uno, nadie escoge por uno. Eso es mentira. Si usted está cuidando de un adicto todavía y no ha podido salir ni ayudarlo, ni usted sale, eso es lo que usted quiere. Nadie la puso ahí, nadie lo puso ahí. Fue la decisión que usted tomó. Si usted escogió una adicción y no ha salido es porque no quiere, porque yo sé qué oportunidades ha tenido. Porque todos las hemos tenido, todos, y las seguiremos teniendo. Muy bien, vamos aquí a contestar. Buenas tardes para todos. Qué bien, hay muchísima gente conectada. Gracias, gracias. Colóquenme ahí sus mensajes, cómo les parece estos espacios. El miércoles estaremos también con un tema muy interesante, miércoles y viernes. No se me vayan, ya nos quedan 3 minutos, 5 máximo. Bueno, un saludo a la señora Estela, Yuri, Marcela, Sorangi. Hola, Sorangi, ¿cómo estás? Muy bien. A Magis, a don Hernán, a Michael, a Patti Sánchez, a la señora Rosario. Buenas tardes, gracias a todos por su mensaje, por estar aquí. Acá me hacen una pregunta. ¿La familia es un factor de protección o de riesgo en un proceso de rehabilitación desde tu postura teórica o vivencial? Y la vivencial, lógicamente. La familia decide qué es en el proceso. Si es red de apoyo o es red de obstáculo. Es una decisión que solo la familia decide a través del proceso.
Hay mucha gente que hace procesos de grupos para seguir justificando a su adicto. Hay muchas familias que hacen procesos de crecimiento familiar para seguirse viendo víctimas. Entonces eso depende cómo la persona lo tome. Pero no hay una estructura como tal que diga que la familia impulsa la recaída o la detiene o que impulsa el consumo. Eso es un caso que se tiene que ver muy particular, o sea, no existe una teoría generalizada. El modelo que más estudia la dinámica de la familia en los procesos adictivos es el modelo sistémico, que mira todo lo que tiene que ver pues con cómo la familia se dinamiza y cómo su proceso de homeostasis y equilibrio interno lo puede llevar a la recuperación, donde es visto el adicto como la manifestación de un síntoma, que es el reflejo de que hay algo en la dinámica familiar interna que está tóxico y que necesita ayuda. Pero no existe una teoría que nos diga que la familia es culpable de la adicción, no, ni que es responsable de la recuperación tampoco, o culpable de la recuperación, no, es cada quien decide cómo participa. Muy bien. Sustancias psicoactivas aumentan el consumo. Bueno, la verdad, por lo general la mayoría generan muchos estados de ansiedad, señora Estela, pero por ejemplo el consumo de marihuana y bazuco, después de que la persona ha consumido y viene de varios días de consumo y llega a casa es cuando aumenta la ingesta de alimentos. Por lo general, en el momento del consumo, la mayoría de drogas inhiben el apetito. Buenas tardes, Viviana. Buenas tardes, manipuladores. Así es fuerte esa palabra, pero es muy adicto, no adicto. Nadie le guarda drogas a nadie. No, así es, pero hay gente que dice que estás guardándolas y las mamás creen y las familias a veces creen. Todo esto sí se detecta, pero desafortunadamente no encontramos la ayuda adecuada. Hay psicólogos. Ay, mira qué bueno esto que dice ella. Hay psicólogos que dicen que las madres debemos creer que crecer con los hijos y entender que no son los mismos tiempos cuando yo era joven. No, qué pena, pero yo me rehúso a eso. No, jamás. También la cultura de ciertos países ayudan a que los jóvenes vean el consumo normal o porque está de moda. Por eso estoy orgullosa de los psicólogos y terapeutas de Colombia. Eso es una falacia total. Eso de que mamá relájese que su hijo algún día le va a pasar la bobada. No, mija. Eso no es cierto. Qué pena me da. No sé si será ética mi postura o no, pero yo como mamá, con mi amor y las garras, arrebataría a mis hijos de las drogas. O sea, eso es mi postura como mamá. Le mostraré el camino N veces. Él decidirá si lo toma o lo deja, pero yo cumpliré mi labor como madre. Uy, no. Yo no me resignaría a dejar un hijo en las drogas. La verdad, no. Respeto quienes lo hagan. De hecho, hoy por hoy ya es complicado porque hay muchas mamás adictas. Uy, es difícil, es difícil. Hay muchas mamás consumidoras. Y si tu mamá es consumidora y tu papá es consumidor, dime quién te va a mostrar el camino de la rehabilitación. Complejo, complejo. Qué paralelo tan real, mi dot. Exacto, doctora. La adicción enferma a toda la familia. Qué terrible. A conciencia nos dejamos manipular creyendo que ellos se van a salir de la droga. Así entramos a coayudar al adicto. Hablas desde el corazón, mi dot. Esa es la realidad. Cuando el adicto se saca de la casa y ahí toca fondo, solo está en la calle volviéndose nada cómo hacer para no caer uno con ellos. Es la decisión, hay decisiones que hay que aceptarlas. Si definitivamente él acepta irse a la calle, usted ayúdelo, cumpla y hasta donde usted pueda y tenga fuerzas y dinero y fuerza psicológica de la pelea, pero si llega ya un momento en que él decide, pues también hay que dejarlo que decida y que asuma esa decisión, porque es que el problema es que nosotros le decimos, él decidió irse a la calle y consumir o decidió irse de la casa, pero a veces nosotros no los dejamos ir. Entonces ellos se van de la casa y uno sale corriendo a pagarle la pieza. Ellos se van de la casa y uno sale corriendo a llevarle el almuerzo o a pagarle a la señora del restaurante para que le dé el almuerzo. Entonces definitivamente no dejamos ir y seguimos girando en torno a su conducta adictiva. Entonces no hicimos nada. No sé, es lo que yo evalúo. Yo pienso que siempre tenemos que estar abiertos a la posibilidad de ayudarlos. ¿Necesitan la ayuda? ¿Qué es esto, hijo? ¿Escogiste la calle? Hágale. El día que recuerdes familia y que quieras vivir acá, lo hacemos. Porque yo pienso que someterse uno a vivir con una persona que está en consumo y ver que se está deteriorando debe generar mucha impotencia, la verdad. Son conferencias muy importantes y nos ayudan en el proceso de nuestros hijos. Muchas gracias. No, a ustedes familia, de verdad que, bueno, este es nuestro mensaje. El miércoles continuaremos con el tema de la enfermedad de la adicción. Vamos a tener quiero hacer otro análisis de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido ya detectamos, entonces ya quiero como profundizar también en torno a cómo abordar y cómo intervenir. También estamos promocionando una conferencia que se llama Joven No Te Drogues.
Entonces creo que entre miércoles y viernes ya la estaremos haciendo. Entonces muchas gracias a todos. Recuerden compartir este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram @LiliRodríguez_Fuchuluz. En Facebook. En Twitter y en YouTube. Estamos para servirles. Muchas, pero muchas gracias. Dios los bendiga. Yo también los amo mucho. Gracias por sus mensajes. Un saludo de la hermosa familia Fundación Caminando hacia la Luz. Recuerde sonreírle a la vida y si sabe de alguien que necesite ayuda, aquí está nuestra institución para servirles. Muchas, muchas, muchas gracias y de verdad que por ustedes y para ustedes vale la pena seguir cultivando estos espacios. Feliz cuarentena, feliz confinamiento y mucha fe y mucha fuerza porque las cosas cada día estarán mejores. Y no olvide orar por las madres que sufren por sus hijos adictos y por estas personas que están sumidos en un vicio. Que el amor de Dios y la misericordia los cubra para siempre y les permita ver el milagro de la recuperación. Muchas gracias. Dice, ¿hay adictos al cigarro? Y eso puede llegar a ser adictos a la... El cigarrillo es una adicción, claro. El consumo de cigarrillo, de Coca-Cola, de tinto. Lo que pasa es que en Colombia no te penalizan por eso. No está judicializada ni te internan, aunque te generen enfermedades y demás. Muy bien. Bendiciones. Gracias. Los quiero mucho. Bye, bye.